Parte 3, Noel Kristen. Capítulos 5 y 6. Entonces, por favor regresa rápidamente al lado de Riel, exigió su madre. Mamá. Irene quiso rechazar esa petición, pero la mirada gélida de la condesa le transmitió un claro significado. No me molestes. Su expresión y tono fríos la hicieron renunciar a la idea. Irene miró atentamente con la esperanza de encontrar el más mínimo indicio de afecto, pero para su consternación, lo que anhelaba no se veía por ningún lado. Más bien, su madre estaba llena de irritación. Irene reprimió sus emociones. No dejaría que las lágrimas que brotaban del fondo de su garganta salieran y escaparan de sus ojos. Así que en ese momento no se atrevió a hacerlo. Lo único que quería era cerrar la puerta y dejar de ver el rostro de la condesa, pero sabía que eso no era posible. Después de todo, la persona frente a ella era su propia madre. Por eso Irene contuvo las lágrimas con tristeza. ¿Puedo visitarla más tarde?, ella suplicó a la condesa. Irene, reprendió su madre molesta. Me temo que hoy no podré ir al comedor. Entonces, que tengas una buena cena, mamá. Irene aún podía oír la voz de la condesa gritando su nombre cuando cerró la puerta, pero la ignoró. Las palabras de ira y dura reprimenda golpearon su corazón y le dolieron. Después de unos minutos, cuando finalmente no podía sentir ninguna presencia fuera de la habitación, Irene se relajó y recargó su espalda contra la puerta. Para ser honesta, esperaba esa reacción. La prioridad de mis padres es siempre Riel, Riel y Riel. ¿Cómo podría esperar su atención cuando nunca ha sido una prioridad ante sus ojos? ¿Está mal por mi parte mantener todavía esta pequeña llama de esperanza en mi corazón? Porque después de todo, ellos también son mis padres. Es muy doloroso soportar esto, y saber que nunca sería la primera me destroza. La situación que había ocurrido se hacía aún más patética, a la luz de lo que Irene ya sabía y había predicho. Sus pensamientos daban vueltas mientras recordaba sus interacciones con su hermana y sus padres, y después de un tiempo, el cielo brillante se había convertido en crepúsculo. La habitación estaba en silencio, ni siquiera el sonido de la caída de un alfiler podría haber pasado desapercibida en esa quietud. Su entorno coincidía con la tranquilidad de la habitación, oscura y solitaria. Irene levantó lentamente la cabeza. «Debo salir de esta casa». Irene murmuró esas palabras con resolución. Ahora que se había dado cuenta de la verdad implacable, que ni una sola persona en esta casa se preocupaba por ella, ya no deseaba seguir viviendo en estas habitaciones. No, definitivamente no podía quedarse. Antes, todavía tenía la esperanza de que al menos sus padres se preocuparían por ella, pero esa esperanza era de cristal. Ahora, solo estaba hecha añicos, con fragmentos esparcidos e irreparables. ¿Pero qué hago? ¿Cómo puedo escapar?, pensó con preocupación. Era la hija mayor de una familia aristocrática. Donde quiera que fuera y se escondiera, sin duda, debido al alto perfil de su familia, terminaría siendo atrapada. Debía encontrar una manera legítima de salir de esta casa sin ser perseguida. ¿Hay una manera de lograr eso?, se preguntó internamente. Además, sus padres eran muy tradicionalistas. Estaban inclinados a creer en las normas y valores sociales para no perder la cara. Incluso si el cielo se cayera, una mujer nunca debe salir sola de casa. Debido a su disgusto por esto y al razonamiento, Irene nunca había salido de casa. Así funcionaba la sociedad. El niño era tratado como propiedad privada de sus padres. Sin el consentimiento de los tutores, no se les permitiría salir. Estaba prohibido desobedecerles y, desgraciadamente para Irene, sobre todo, no tenía dinero. Por lo tanto, si salía de casa, solo le esperaba un futuro sombrío. La única manera de lograr rápidamente su objetivo era casamiento. Si se casaba, podía dejar la casa porque pertenecería a la familia de su marido después del matrimonio. Casarse en este tipo de sociedad sería su mejor oportunidad para un futuro mejor. Sin embargo, Boris tuvo un romance con Riel. Irene se sintió enferma al imaginar eso.
El disgusto quedó reprimido en la ola de náuseas que la invadió, junto con un leve arrebato de ira. Nunca esperó que su prometido la engañara con su hermana. ¿Cómo pudo Boris tener una aventura con Riel? ¿Y cómo podría Riel traicionarla así? ¿Realmente piensa en mí como su hermana? Ella no se enredaría con mi prometido si pensara en mí como su hermana o su familia. ¿Se me considera siquiera parte de la familia en primer lugar? Quizás desde hace más de 20 años me he equivocado. Nunca la han considerado parte de la familia en este lugar. Pensar eso hizo que Irene quisiera simplemente irse y salir corriendo a toda prisa, para no volver a ver esta casa ni a asociarse con la gente de aquí nunca más. Cuanto más tiempo permanecía aquí, más se sentía como si estuviera siendo absorbida por una oscuridad sin fin. Cambio de escena, punto de vista de Noel Kristen. Tienes prohibido heredar el ducado hasta que estés casado con la mujer que yo apruebe. Ese es un requisito ridículo. Bufó Noel Kristen despeinando su cabello gris plateado. Recordó las palabras que el duque le había dicho con severidad y suspiró. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó su secretario con cara de preocupación. Noel sacudió la cabeza con abatimiento al oír eso. Noel Kristen era el único heredero de la familia Kristen, pero el problema era que era un hijo ilegítimo. Su padre, el ex cabeza de familia de Kristen, había cometido un error al dejar embarazada a una criada. Como resultado, fue entonces cuando nació Noel. Se le reconocía como parte del linaje Kristen, pero la forma en que lo trataban y la actitud de la familia que lo rodeaba eran claramente diferentes a las de su hermano. Parecía que tan pronto como su hermano se convirtiera en gran duque, sería desalojado de la mansión. Sin embargo, cuando su padre murió a causa de una enfermedad y su hermano murió mientras cazaba como resultado de una caída de su caballo, Noel se convirtió en el centro de atención. Desde su posición acorralada, se vio metido en la piel del sucesor de la familia. Convertirse en heredero aparente. Hubo quienes inicialmente esperaban que fuera terrible en su trabajo. Después de todo, lo habían descuidado y no tenía apoyo, el título nunca estuvo destinado a él. Sin embargo, pronto logró reunir a su propia gente y aumentar su poder, basado en sus propias habilidades e ingenio. Como sucesor, fue el más adecuado e hizo un trabajo espléndido. Sin embargo, su abuelo todavía no quiso reconocerlo. Fue un completo insulto al honor de su noble familia tener un hijo ilegítimo como sucesor. Por ello, propuso obstáculos para impedirle tener éxito. Ese obstáculo fue casamiento. Ninguna mujer noble estaba dispuesta a convertirse en su esposa, porque heredó la sangre de un humilde plebeyo. La mayoría de las familias nobles valoraban su linaje y origen. Si una mujer se casara con él, ¿su familia la despreciaría por manchar su honor? Entonces, una no tenía ninguna razón o incentivo para ser su esposa. A pesar de que tenía una riqueza increíble, todas las mujeres le hacían la vista gorda, porque no había seguridad de que fuera él quien heredaría el ducado. Noel lo sabía mejor que nadie. Incluso si no heredaba el ducado, había muchos parientes disponibles que podrían ocupar el puesto. Su secretario informó sobre un candidato poderoso además de él. Sabía que su abuelo preferiría que cualquier otra persona además de Noel heredara el puesto. Es una situación difícil, dijo Noel. ¿Debería empezar preguntando por ahí sobre esto? Noel asintió con tristeza a la pregunta que le hizo su secretario, Tom. Cuando Tom salió apresuradamente de la habitación, se aflojó la corbata y se dejó caer en la silla. Una risa amarga salió de su boca. Incluso si preguntan por ahí, ¿habrá alguna mujer que esté dispuesta a ser mi esposa? Nadie lo quería. Cambio de escena, punto de vista de Irene. Debido a la orden del conde de estar presente en el desayuno a tiempo, Irene se vio obligada a dirigirse al comedor. Pero el sonido de una risa al otro lado de la puerta detuvo el paso de Irene, impidiéndole entrar. ¿Debería abrirle la puerta, señorita?, le preguntó su doncella personal, pero ella no se atrevió a responder rápidamente esa pregunta. Fue porque sabía que no encajaba en la feliz situación más allá de la puerta. Tenía miedo de que su presencia condujera al silencio y rompiera esa burbuja feliz. Normalmente, Irene entraba al comedor con Riel. Si hacía eso,
¿No tendría miedo porque su atención se centraría en Riel? Abre la puerta, ordenó finalmente. Hoy era diferente. Irene decidió no tener miedo y se obligó a afrontar lo que se avecinaba. Ella ya había reconocido que había una brecha en la relación con su familia y quisiera lo que hiciera, siempre quedaría fuera. Ya condenada al ostracismo, era inútil anhelar su afecto. Hace mucho que me di por vencida. Mi anhelo de amor y cuidado familiar ha desaparecido con ese deseo. Sin embargo, en cambio, me he vuelto temerosa. Entonces la criada abrió la puerta y entró Irene. ¿Entiendes, papá? Cuando venga Irene. Riel, que hablaba íntimamente con el conde, se sorprendió al ver a Irene entrar al comedor. Buen día. Saludó Irene. ¿Ejem? Sus padres se inquietaron cuando Irene los saludó. Como era de esperar, un frío silencio se produjo en la habitación en el momento en que apareció Irene. Hermana. Riel se levantó y saludó a Irene. Irene se limitó a mirarla con expresión fría. Riel hizo una pausa por un momento y luego habló con una sonrisa cautelosa. No tienes por qué arrepentirte, dijo Riel. ¿Qué? Preguntó Irene incrédula. No es culpa tuya que ayer me enfermara. Entonces, si lo sientes, dijo Riel, explicando lo que había dicho anteriormente. ¿Por qué debería sentir pena por ti? Preguntó Irene con incredulidad. Irene. El conde Chase parecía irritado. No pudo soportar la respuesta de Irene hacia su amada hija menor, así que se levantó y le gritó. La condesa Chase, que estaba sentada a su lado, exhaló un profundo suspiro, frustrada por la situación. Riel rápidamente intentó pasar el conteo. Papá, me prometiste no enojarte. Estoy bien, concilió Riel. Riel, debes estar equivocada. Irene habló en voz baja. ¿Por qué actúas como una víctima? Continuó Irene. ¿Hermana? Trató de hablar Riel. Irene, ¿cómo puedes hablarle así a tu hermana menor? Regañó el conde. Por favor, no arruines el ambiente y siéntate, Irene. La voz exhausta de la condesa se pudo escuchar después del grito del conde Irene. Mientras tanto, Riel tiene una expresión herida en su rostro mientras su hombro temblaba. Toda esta situación traspasó el corazón de Irene. Pero esta vez, Irene no dio marcha atrás. No, ella tampoco daría marcha atrás en el futuro. Tú fuiste quien besó a mi prometido, así que, ¿por qué finges ser una víctima? Dijo Irene ofendida. Eso es. Con las palabras de Irene, Riel quedó desconcertada y tartamudeó su respuesta. Sus padres miraron sorprendidos a Riel como si no hubieran sabido de antemano la verdad. ¿Es eso cierto, Riel? Interrogó el conde incrédulo. Lo siento, papá. Cuando Riel admitió eso, el rostro del conde Chase se distorsionó. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo pudiste besar al prometido de tu hermana? Preguntó el conde incrédulo. Es porque estaba celosa de ella, confesó Riel. ¿Qué quieres decir con eso, Riel? La condesa le preguntó cuidadosamente a Riel. Las lágrimas brotaron de los ojos morados de Riel. El conde debió sentir pena por Riel porque fue él quien la bombardeó con preguntas repentinamente, por lo que secó las lágrimas de Riel apresuradamente. Con ese toque, Riel rompió a llorar una vez más y cayó al suelo. Ellos se sobresaltaron y la abrazaron. Irene se limitó a observar esa situación con un rostro inexpresivo. Como soy débil y no puedo salir, no tengo oportunidad de conocer a otras personas, así que nunca he tenido una relación. Por eso tengo celos de ella. Lamento que Boris siga seduciéndome. Lo siento, hermana, explicó Riel, justificando sus acciones. Sí, entiendo lo que quieres decir, así que levántate del suelo. El suelo está frío. Instó el conde apresurado. Que alguien me traiga una manta. La condesa lloró mientras ordenaba a una criada que trajera rápidamente una manta gruesa y envolviera cuidadosamente a Riel. Ayudaron cuidadosamente a Riel como si estuvieran tratando con un vaso frágil que puede romperse en cualquier momento.
Y así, el asunto que involucra al prometido de Irene ha pasado por debajo de la mesa,